Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Rata que Gira. Ya estamos aquí de regreso, muy contenta. Estoy aquí con Carla. Hola. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Trae una historia, la verdad, increíble, ¿no? O sea, justamente esas historias que de repente, una cosa te sale mal, pero luego otra vez otra cosa te sale mal y 17 cosas te salen mal, pero a pesar de que todas estas cosas te van saliendo mal, pues vas viendo que paralelamente vas logrando también muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos aquí a nuestra gran invitada Adi, bienvenida. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Súper emocionada, de verdad, muy emocionada de estar acá. Qué bueno, Gracias qué bueno. por venir. Amiga, ¿cómo estás? Cuéntanos. A ver, Adi y yo somos amigas de la uni y la verdad es que la historia de Adi a mí me ha impresionado muchísimo porque, bueno, ahorita nos la platicará, pero yo me acuerdo cuando entraste en tu época fitness, o sea, que dije, ¿cómo esta mujer con 2 hijos, mamá soltera, Mamá. Sí, bueno, es que miren, en el capítulo anterior ya aprendimos que se dice madres autónomas, ¿ok? Entonces, esa es la palabra. Pero bueno, coloquialmente se conoce como mamás solteras. Bueno, pero entonces, o sea, yo admiro mucho de ti que, güey, sola, este güey no te da ni un peso y además tú decidiste empezar a entrenar para el triatlón y yo dije, güey, ¿y yo? 30 años sin hijos, con manchas al lado. Entonces sí es una historia, pues la verdad, muy inspiradora. Y bueno, ahorita nos irías platicando. Y tú me dijiste que era importante para ti que más mujeres se pudieran inspirar, porque a veces cuando tú estás en una crisis crees que eres la única que lo está viviendo. Y pues no es así. Sí. Entonces... Sí, compartir yo creo que es padrísimo, porque o te identificas, y también de repente es, oye, si ella pudo, Sí. ¿no? ¿Por qué yo no? Sí. ¿No? También la vivo mal, también me duele, también, ¿no? Pero es padrísimo siempre inspirar. Ya, exacto, es una lucecita en el camino y dices, ok, o sea, sí se puede. Sí se puede. Ajá. Entonces, Sí. Cuéntanos, amiga, cuéntanos tu historia. Todo empezó. Pues primero quiero hablar acerca de una situación que Carlita y yo nos dimos hace 8 días, ¿no? Sí. Y platicábamos, ¿no? Le decías que esto, cómo vas, como amigas, ¿no? Y entonces... en ese momento yo dije, oye, ¿y el podcast qué tal, no? Y entonces fue como ahí el clic. Entonces quiero empezar con esa idea, ¿no? ¿Cómo manifiestas las cosas, no? Y siempre creemos que no cuento los sueños porque se me ceban, ¿no? O sea, ¿para qué los cuento? Y la envidia y así. Pero fíjense cómo es esa parte de la energía que atraemos, ¿no? Entonces desde ahí, cuando me avisa ella, oye, lo hacemos el viernes, yo... ¿Really? Así de rapidísimo. Fue más rápido de lo planeado. Sí, entonces, y lo compruebo porque lo vi en un TikTok, ¿no? Ya sabes, sobre las redes sociales, con Jordi Rosado, y dice, oye, es que manifiesta las cosas y dilas. Y se me hizo súper interesante porque es como el clic, ¿no? De la energía que atraes, ¿no? Y bueno, eso es lo primero, ¿no? Cómo empezar a manifestar. Pero pues no siempre fue así que me sentí hoy tan empoderada, sí, tan agradecida con la vida. O sea, al inicio fue una depresión, ¿no? Como ya lo comentó Carlita, pues tengo 2 hijas, una de 12 y otra de 6. Entonces, al inicio, pues... 12 y 6. O sea, se llevan 6 años. Sí. Madres, es un chorro. Sí. Ajá. Y entonces, cuando nace mi primera hija, pues yo, como dice Carlita, estudiamos juntas, venía del TEC, entonces, pues, ¿te quieres comer la vida? ¿No? O sea, tú sales súper empoderada del TEC de Monterrey, ¿no? O sea, y todo el mundo te vende... voy a comer el mundo. Sí. Yo no voy a vivir en México. Sí. No, y tú tienes que saber hacerlo para saber mandarlo, y etcétera. Entonces, yo venía así de, sí, cualquier empresa que me contrate, yo lo voy a armar, lo voy a romper, ¿no? Entonces, ahí es como el primero donde empieza la depresión, porque entonces tengo a Eli, ¿no? Y digo, ¿no? Perdón, ojo, ¿estabas casada? No, todavía no me casaba. Okay. O sea, todavía estaba así como en ese de pero que llevabas mucho tiempo con tu novio, ¿no? Sí, toda la vida. Toda la vida, la verdad. Y entonces yo dije, bueno, ha de ser fácil la onda como de ser profesionista y mamá, ¿no? Entonces cuando pasa esto, pues se caigo en la depresión porque dije, no se puede hacer todo al mismo tiempo. O sea, y ahí empieza mi primera creencia limitante, ¿no? Puedes ser mamá,
pero no puedes ser profesionista y no puedes ganar tan bien. Entonces empieza una depresión. Aparte, ya sabes, la depresión postparto que te da. Fuertísima, sí. Duró mucho, fue una parte muy, muy estresante de mi vida porque no vivía donde yo quería. No estaba realizada. Y culpas, porque aparte no quedas bien ni aquí ni allá, ¿no? O sea, porque no puedes ni ser la mamá que está todo el tiempo ahí con la tarea involucrada, bla, 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 ni tampoco puedes ser la profesionista chida, y entonces culpa y depresión, sí, porque no estoy donde quiero estar, pero además no hago ni una ni otra, ¿no? Sí. Y pasó eso, y dije, bueno, vamos a ver cómo es esto. Dejo a él unos meses, o sea, fueron literal como 5 meses, yo creo. ¿En guardería? En una guardería, Ajá. ¿no? Entonces me contrata una empresa muy buena donde yo estudié comercio internacional. Entonces lo que yo hacía era trabajar para Adidas, Under Armour, Nike, y entonces era mi empresa dorada porque era aplicar todo lo de comercio, hacer exportaciones e importaciones, entonces pues yo fascinada. Pero siempre en las noches era de, ¿y cómo está mi hija? Y hablaba con mis papás, ¿no? Y ya gateó. Ya dijo esto, y yo, ¿no? Entonces es ahí donde empieza como el de, ¿no? La depresión. Y pues ya un día enferma, ¿no? O sea, ya me acuerdo que la veía solamente, pues fines de semana, ya sabes, viernes un ratito, llegaba, sábado era todo el día juntas, pero el domingo te regresabas, ¿no? Entonces un día hablo con mi mami y me dice, ¿sabes que está enferma? Y ya, no volví a regresar a esa empresa. Recuerdo que cerré la compu, le hablé a mi jefe desde la tapu y le dije, ya no regresó. Y ya sabes, no, tienes que regresar a cerrar, no podemos estar sin ella. No, o sea, ahí fue la mejor decisión de mi vida. No me arrepiento de no haber trabajado, era una muy buena empresa, pero ahí tomé la decisión de ser mamá de presente, ¿no? Porque no podía. Y aparte, pues su papá es médico, entonces dije, ¿qué va a ser de la vida de mi hija? No, yo no, él no, nadie presente, pobre, ¿no? Bueno, entonces ya siendo mamá, un amigo que había hecho en Import-Export en el área de ahí, de la empresa, me habla y me dice, oye, están solicitando maestras para negocios internacionales, ¿te interesa? Y yo, yes, claro que sí. Of course. Claro que sí. Aparte, pues ya tenía como ese background de haber trabajado en la empresa y dije, sí, vamos a hacerlo. Y ahí empezó todo, la historia de ser maestra, ¿no? Ahí fue el primer contacto. Empecé a crecer en las demás carreras, de ahí de negocios internacionales, me jalaron a diseño gráfico, de diseño gráfico me jalaron a lenguas, y entonces iba mejor. Pero, ¿no? Uno no gana bien siendo maestra en una universidad maestra, privada. Punto, maestra, ¿no? No ganas bien no siendo ganamos maestra. bien, o sea, era como, ¿sabes? Es un hobby y es pasión a enseñar. Literal le decíamos, ¿cómo se le dice? Amor al arte, ¿no? Sí. Porque no alcanzaba para mucho. O sea, era muy padre, pero no. Entonces, cuando me había ya también venido de mi intercambio internacional en la uni, pues hice un muy, muy buen amigo que se llama Cristian y me dice, oye, están solicitando maestra en una escuela bilingüe. Y yo, ok, venga, vamos, ¿no? Vamos a hacerlo también. Entonces ya era como un trabajo de tiempo, un poquito más remunerado y así, ¿no? Y ahí fue el primer contacto de ser maestra de inglés, ¿no? Esa escuela me dio la oportunidad de certificarme, o sea, junto con la Universidad de Cambridge. Ahí empezó todo, ¿no? Y ya iba mejor la depresión, ¿sabes? Sí. Ya iba mejor sí, porque pues ya salía a trabajar. Ya había pasado tiempo, ya tenías dinero. ¿No? Y aún así, pues no alcanzaba para todo lo que querías, porque ya vienes del que debes de trabajar, ganar, soñar, entender, ya sabes, ¿no? Todo, pero bueno, iba bien. Pero en esa parte de depresión, pues me empiezo a dar cuenta de que yo vivía en una vida o mi pareja era narcisista, ¿no? Pero en ese entonces, hoy en día, sé de esa palabra, pero créeme que fue muy difícil entender porque uno no empieza una familia pensando que pues te van a minimizar, no te van a apoyar, siempre piensas que el matrimonio pues aguanta, porque así es, y hay rachas buenas y hay rachas malas, ¿no? Entonces ahí va la depresión en esa parte, perdón, ¿no? Te voy a parar ahí. O sea, tú ahorita ya sabes que es un narcisista. Claro, ya. Pero hay mujeres que nos están escuchando. Danos 2, 3 ejemplos. O sea, uno que tú llegabas y ay, pues ya conseguí este trabajo. Y él era como, ¿qué? ¿No es suficiente? O danos así ejemplos para que la gente que no sabe que es narcisista. De acuerdo. Tal vez no sabe que está viviendo algo así. Sí. ¿No? Sí, no te das das cuenta. News porque el narcisista nunca cambia, friends. No, y saben que era como situaciones de, pues tú vienes de esta escuela,
sea, tú estudiaste una maestría, porque después del TEC estudié una maestría en educación, entonces era maestra, ¿no? Y aún así tenía como vacíos todavía, ¿no? Y él, oye, ya conseguí este trabajo, ay, pero está muy lejos. Pero no ganas lo suficiente y tu dinerito, pues no alcanza. Y entonces esas cosas mentales que te inyectan, si yo ya tenía una depresión postparto más, aunado a comentarios de ese tipo, ¿no? O tanto estudiaste en una escuela muy buena y mira, estás trabajando aquí en Tlaxcala, ¿no? Cierto. O sea, comentarios así que entre peleas, ¿no? De que no alcanza y yo, sí, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, ¿no? O sea, estoy trabajando, estoy trayendo esto a la casa, Oye, estoy cuidando a la niña. Exacto. Claro. Y digo, ok, entonces ahí empieza como a minimizarte. Y un narcisista, ese es el primer punto, ¿no? Que te dicen comentarios que te minimizan, ¿no? Y segundo es que te enganchan. O sea, se cuenta que tú dices, no, es que esto no es normal, ¿no? O sea, yo no vengo de una familia donde los valores, porque mis papás ambos son maestros, entonces yo vengo de una familia donde son 50-50, todos te apoyan, trabajas y todos cuidamos a los hijos, tú vas por ellos. Entonces yo hacía muchas cosas sola. Entonces ya tenía como que una red flag, ¿no? Que ahora le decimos mucho así. Pero como él era médico, yo decía, no, pues es que lo justificaba, ¿no? Es que esto no se puede, entonces yo tengo que hacerlo y así. Y al momento de que te enganchan es de que te pueden decir algo muy cruel y después, vamos a comer, mira, te compro esto. Entonces era siempre un constante enganche. Yo, ya se le pasó. Entonces, Adriana de ese tiempo, le estoy hablando del 2014, ya se le pasó, ya estamos bien de nuevo, ¿no? Qué duro, güey. Entonces ahí es como que, ¡puf!, red flag, pero pues no le haces caso porque no eres consciente. Y a eso quiero llegar con esto también, que cuando estás en una depresión, pues no eres consciente. Yo vivía desconectada de mí. Realmente era una desconexión de todo, mente, cuerpo, espiritual. Yo vivía así, en la carencia. Yo decía, trabajo, pero no me alcanza, ¿no? Voy, hago y esto y no puedo más. Aparte de que yo tenía obviamente unos vacíos, ¿no?, dentro de mí que todavía no había explorado, no lo sabía de forma consciente. Vivir con un narcisista, pues, es muy feo, ¿no? Vives todo el tiempo así, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, ¿no? Y ya crece Eli, entonces pasan esos 6 años y digo, pues otra hija. ¿Otra bebé? Otra bebé, porque fíjense la mentalidad acerca, yo creo que es muy latino esto. Sí. Yo decía, es que si a mí me pasa algo, mi hija que va a estar sola, y como yo siempre veía que el papá viajaba, porque pues su papá se iba a tal estado, trabajaba, no nos veíamos, entonces siempre las dos, y yo dije, si en algún momento algo me pasa, que tengo una hermana. O sea, ella es hoy lo he analizado mucho con la psicología, pues una mentalidad latina, ¿no? Porque en realidad muy bien pudimos haber hecho así, ¿no? Una y otra, pero esa fue otra decisión de mi vida muy fuerte, ¿no? O sea, tú sí querías tener otra hija, sí, por eso, para que Eli no estuviera sola. No, y te digo, lo he analizado y digo, no me arrepiento, obviamente, mis hijas las veo muy, muy unidas, pero en ese momento, como decías en la introducción, Dios te da otra prueba, ¿no? O sea, ya venía saliendo de esa depresión, ya ganaba, y Adriana, ya estoy bien, ¿no? Entonces, cuando nace mi segunda hija, Sophie, al momento de nacer le detectan una displasia de cadera. La displasia de cadera es una parte de su caderita, hagan de cuenta como que no embonaba una pedacita. ¿Han visto las muñecas estas como de plástico? Que las muñequitas se mueven así y les tienes que poner las piernitas. Sí. Pues como que en un huesito no embonaba. Entonces, si yo no hacía algo al tiempo, ¿no? Pues a lo mejor probablemente iba a terminar caminando así, ¿no? Entonces pasan los meses, ella usó un arnés mucho tiempo, un arnesito donde les ponen las piernitas así, entonces pues yo sufría 1000 porque, pues sí, o sea, yo la veía y, bueno, nada más la podías dejar como 5 o 10 minutos así, y entonces estaba el arnés así todo el tiempo. Y ella la cargabas y tenías que cargarla así, tic, 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 tic. Pero ella feliz, o sea, y mi hija, yo creo que, y siempre me lo dijo el ortopedista, ¿no? Me dijo, usted es la que más va a sufrir, ellos ni siquiera se dan cuenta. Claro, pues claro. Es su realidad. Ajá, o sea, no han vivido otra cosa, sí, exacto. Es lo que conocen, ¿no? Sí. Bueno, pasó el tiempo, lo volvieron a revisar y dijo el ortopedista, ¿sabe qué? Eso no funciona. Era como, les digo, como unas correas. Entonces le pusieron algo que es como un yeso, literal, como cuando te rompes el brazo. Sí. Y esa pues, misma posición para que las piernitas estuvieran bien, le la pusieron, pero ya no podía moverse. Y ya Sophie ya había estado más meses grande, ya empezaba a gatear.
Y entonces no se podía ya mover. Entonces, pues sí, Adriana era de que, ok, tenemos que seguir, es fuerte. Y Sofi es un ejemplo para mí de fortaleza, valentía, porque yo dije, ahora ya no va a gatear. Y Sofi se arrastraba como pudo y agarraba sus juguetes como si estuviera realmente gateando, pero yo tengo esa imagen en mi cabeza donde tiene 2 tubos así como de yeso duros y un tubo que la agarraba así porque las piernas tenían que estar como encuadradas así para que estuvieran rectas. Y ella gateando feliz, tengo videos de ella donde está brincando y jugando. Y entonces es ahí donde a la par, cuando yo empiezo a trabajar con estudiantes más chicos, me doy cuenta de cómo es la importancia de la mamá presente, ¿me entiendes? O sea, cómo la mamá, si uno está bien, pues le transmite eso a los hijos. Claro. Entonces, Adriana tenía que lidiar con varias cosas, o sea, tenía que lidiar con el hecho de una hija enferma, ¿no? El hecho de que una hija pues tenía 6 años y también necesita atención. Sí. Adriana profesionista, que ahí estaba picando piedra para avanzar. Y pues una pareja que finalmente pues era narcisista, ¿no? Bueno, pasan los meses y entonces la llevo a la revisión de pediatra a Sofi. Y le detectan un CIB. Un CIB es un soplo en el corazón. Ay, no. Un soplo. Gracias a Dios es muy pequeño. Hoy en día todavía lo tiene. La revisan, empieza a tomar medicamentos. Venimos aquí a Puebla porque pues, nosotros somos originarios de Tlaxcala. Y veníamos a Puebla con un doctor muy bueno. Y ahí es donde, pues yo ya tenía esas red flags bien identificadas, ¿no? Pero yo tenía el miedo de no poder con tanta responsabilidad. Y entonces, como su papá era médico, pues yo dije, pues nos vamos a tener que hacer, ¿no? Él como médico me debe de orientar, me debe de ayudar. Y llegamos a un buen médico, gracias a él, ¿no? Pero hoy en día me doy cuenta que lo hubiera hecho sola, aunque no hubiera estado con él, ¿no? De alguna u otra, alguien te lo recomienda, de alguna u otra forma hubieras llegado. Sí. Claro. Y medicamentos todos los días, y imagínense, medicamentos todos los días. Yo tenía que trabajar, mi hija con el arnés, entonces el papá ausente, mi hija 6 años, ¿no? O sea, para mí la vida era, le digo, una desconexión total. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, digo, tengo que hacer una reconexión espiritual de esto. O sea, ya sabes, así como el hecho de que tenía que desarrollar la fe. Y siempre te lo dicen cuando eres pequeña. O sea, yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, es que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y yo, así de, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Sí, pero ¿cómo y cuándo? O la gente te empieza a decir, ¿estás deprimida? Y tú sabes que no vas por la vida diciendo, estoy deprimida. No. O sea, luego no te das cuenta. No te das cuenta, no eres consciente de eso. Y la gente, pues ya no estás deprimida. ¿No? Es muy fácil sí, que claro. la gente... Pues ponte feliz, ¿no? Que te hagan esos comentarios de salte, camina. Sal de ahí. Ajá, sal de ahí. Es muy fácil. No es cierto. Realmente tú no eres consciente de la depresión que yo vivía, el miedo con el que vivía, ¿no? Y esa parte me hizo mucho adentrarme en la parte de fe, ¿no? A tener un despertar espiritual en cuestión de saber que la fe era como lo que decía mi mamá, saber y creerla que iba a estar bien todo, ¿no? Entonces, la gente luego piensa que haz una oración, ora, pero no, realmente no es eso, es como más un viaje hacia adentro de ti mismo. Entonces, ahí empecé a formar como un círculo de ayuda, ¿ok? Inconscientemente. Entonces, mi círculo de ayuda, pues, era mi familia, mis hermanos, mis papás. Entonces, mi hermano me empieza a decir, ok, necesitas hacer como en el TEC, acuérdate de esos trabajos que hacíamos antes donde organizabas todo, creo que por eso soy muy organizada, ¿no? Que organiza todo, ve qué estás haciendo mal, analiza esta parte. Y tengo un Excel donde lo empecé en ese año, que me pongo así, ¿no? Hace cuenta, obstáculos y creencias que yo tenía. No poder ser mamá presente, no tener dinero suficiente, no estar en mi peso ideal. ¿Ok? Y ahora lo veo y hago una retrospectiva y digo, qué importante es tener una organización y un diario de las cosas que te van pasando. Porque haces medirlo, lo mides. Finalmente lo que hice es que veo hacia atrás, veo en retrospectiva y digo, todo lo que esos miedos que tenía, los tuve que trabajar, no fue un trabajo fácil, es algo muy duro, o sea, es incómodo para la mente. Es incómodo. No, es muy incómodo. O sea, si te gusta y dices, bueno, luego... Pero ahí es donde quito esa idea limitante de que un hijo es una limitación para ti como mujer y al contrario.
O sea, mis hijas eran el estímulo para seguir adelante, el de no te puedes, o sea, había días como la depresión que dices, no quiero salir. No quiero salir de la cama. No quiero salir y quiero estar acá. Y ella es así de, mamá, y si hacemos, mamá, ¿puedes ver mi dibujo? Mamá, mira, te dibujé. Entonces, un hijo debe ser una motivación, ¿no? Que como mamás, ese amor incondicional que les damos, me motivaron. Pasa el tiempo, ¿no? Sofi, pues, en el 2022, la revisan y nos dice el doctor, ¿sabe qué? Ya cerró el hoyito. Entonces, la importancia de esa fe, ¿me entiendes? Obviamente, no nada más fue como o de la sea, noche a la fe y mañana. trabajo, güey, porque Claro. tú también estuviste ahí con los yesos y cargándola y todo. No, Sí, y aparte... fe, pero también lo que hicieron. A ver, yo tengo una pregunta. O sea, ¿tú trabajabas en ese momento porque necesitabas más dinero o como una forma de quiero salir o quiero realizarme? O sea, ¿por qué? Porque si decidiste ser mamá presente, ¿por qué trabajabas? O sea, esa pregunta. Muy buena pregunta. Pues porque tenía una pareja, pero pues yo no quería la segunda bebé, ¿no? Entonces siempre esa era parte del narcisismo, ¿no? Como de, tú lo quieres, tú lo quisiste, todo este cargo. Y tuve esa parte de muy fuerte en mi vida porque yo dije, sí, yo la quise. Entonces yo me voy a hacer cargo. Y nació por ti así, porque tú la quisiste. Y entonces, No mames. Ay, ¿Qué dijo no te eso, puedo güey? creer. ¿Qué dijo eso? Eran comentarios muy fuertes, Hijo. pero en ese Pendejo, momento... Perdón, pero ¿cómo siendo médico dice semejante pendejada, güey? O sea, eso sí me encabrona. Sí, eran muy fuertes, pero ¿Qué? te digo, estaba muy enfocada como al área de que mi hija se curara y Claro. tener como un respaldo. Estabas en otro lugar. Estaba inconscientemente. Estabas casada, ¿no? Ahora ese entonces ya estaba casada. Jesús. Fue un momento muy fuerte. Les digo que hoy en día la gente que le platico estas situaciones me dice, oye, ¿cómo aguantaste tanto? Ujú. Pues no O sea, te das cuenta. Y créanme que viví un momento de culpa por esas palabras, porque yo sentía que realmente era mi culpa. Hasta que llegó la parte donde llevé con el doctor y me dijo, señora, no, No tiene usted nada no que tiene la ver, culpa. ¿Usted qué güey. hizo mal en su embarazo? Somos ácido fólico, se cuidó esto, su peso, no ha subido más, etcétera, etcétera, porque ya sabes que No, cada mes pues, vas. son enfermedades, güey. Y o dice sea, así, y él fue el que me dijo, no, esas palabras, señora, usted no tiene la culpa, ¿no? Usted lo único que ha hecho es estar presente con su hija enferma. Y entonces ahí fue como el de, sí, pero esa es la parte de la depresión, que la gente te la dice y no lo crees porque estás desconectada. Y no lo haces consciente. Créanme que hoy me dicen, no, pues Adi, aguantaste muchos años, porque sí fueron muchos años, fueron 10 años que mi vida fue así de un desconecte, de vaivén, etcétera. Pero créanme que hoy agradezco tanto el hecho de haber sufrido esas cosas tan incómodas, tan dolorosas, porque me ha hecho muy resiliente. Pues sí. Me ha hecho demasiado ¿Y cómo resiliente. no? O sea, Perdón, ¿y cómo, o sea, cuándo es el momento, cómo pasa que dices, güey, a la chingada? Y empiezas al ¿Con él? ejercicio. Ajá, o en general. Pues es que fue un cambio de vida, güey, así radical. Ok. ¿Cómo de estar sumida aquí en esta depresión, cuándo fue que dijiste, ya estuvo? Ok. Y empezaste a cambiar así. ¿O qué pasó en ti para que tomaras esa decisión? Lo primero fue eso, que me dijeron la muy buena noticia de que ya estaba cerrando la ollita. Sí, Entonces claro. yo ya no vivía con ese miedo constante. Con esa culpa. Porque llegó pandemia y entonces yo estaba en 2022, de 2020 estando así, ¿no? De que, y si llega esto, y a mi hija con el soplito en el corazón se les triplican las enfermedades. O sea, si ella le da una gripita en ese momento, o sea, Es un internada. Claro. Internada. Uy, no. Entonces, llega esa gran noticia de que el trabajo constante había dado fruto en Sofi, había cerrado, entonces ya no era necesidad de que la operaran, Uy. ¿no? Entonces imagínense esa edad que ella tenía, 2, 3 años, que le hicieran una operación que ahora actualmente son muy, muy modernas, que ya no necesitan abrirle, pero ya decir ¿cómo se llama? El cardiólogo, ya decir, no es necesario, ya no es necesario que lo operemos, puede seguir haciendo su vida. Entonces, wow, fue como Ya con ese despertar fue como de, ok, si se hacen las cosas con fe, con energía, con entusiasmo, eres uno constante, logras Sí resultados. Pero entonces empecé a ir porque pues la culpa no podía quedarse así nada más. Entonces les había mencionado que mi hermano me dijo, vas a ser organizada, tienes que medir cómo vas a hacerlo.
y me dijo, tienes que ir al psicólogo. Terapia psicológica. Pasaron 3 psicólogos para que yo llegara a la psicóloga con la que estoy hace 6 años. Eso es importante, güey. Sí, no es el primero. Sí, no. Que no te decepciones. No me sirve la terapia. Sí. No hice clic con esa persona. Exactamente. Ajá. Y no porque uno no funcione, los psicólogos son malos. Correcto. No. Entonces, llegar a hacer clic con la psicóloga que hoy estoy es demasiado, ¿no? Es mucho. Lleva tiempo, lleva trabajo. Y cuando lo hice, esa fue la primera vez que dije, voy por un camino. Solo necesitaba alguien que me ayudara a guiar todo esto, ¿no? Que me empezara a decir. Entonces, para esto, empecé con el principio de amor propio. Un amor propio hacia mí. Qué difícil, ¿no? Me faltaba mucho eso. Realmente yo me había enamorado mucho de esta persona. Me casé enamoradísima. Carlita lo pudo ver en mi boda. O sea, fue una boda muy bonita, vestido perfecto, salón perfecto, pero realmente yo me enamoré. ¿Y si era tu sueño casarte? Sí. La neta, sí era tu sueño. Sí era mi sueño. Güey, cuando nos graduamos de la uni, hicimos una cena de Navidad. Jenny, Adi y yo. Y entonces, güey, entonces nos dice Adi, es que estoy embarazada, y Jenny ya sabía. Y yo, no. Y yo, no, güey, o sea, no estás. y yo, pero ¿cómo? Y Adi feliz, güey, sí, de verdad. Y yo, pero nos acabamos de graduar, ¿no? O sea, pero, ¿cómo esas decisiones? Pero tu sueño siempre fue tu familia, tú casada, o sea, no... Si era tu sueño, güey, sí viviste tu sueño. Viví mi sueño, por eso les digo, o sea, y hecho el papá de mis hijas me dice, es que te di la boda de tus sueños, y yo, sí, me la dio. O sea, por eso te digo que era el enganchamiento constante, ¿me entiendes? Así de, sí, tú eres la no sé qué, pero casémonos bien. ¿No? Pero hay que hacer padrísima boda. Pero hay que hacer me convertí en católica, imagínense hace 8 años que tenía 29, más o menos, hice mi primera comunión, me bautizo, todo para poder casarme por la iglesia, porque yo dije, me caso y me caso bien. ¡Órale! Entonces yo fui, Carlita, fue todo, o sea, todos mis amigos, yo en la boda fui la más feliz. Todo rayado. O sea, sí me dieron mi boda de mis sueños. Obviamente yo también después la pagué, ¿verdad? Claro, pero sí. Ahí era como que siempre le digo, engancharse. Y bueno, sucede que en este tiempo, cuando ya empiezo el amor propio, digo, ok, ya lloré mucho. Y esta persona, el papá de mis hijas, dijo, ya me voy a ir de nuevo. Y yo, ya, está bien. Porque se iba a cada estado, como es doctor, se iba a Veracruz o a Tabasco o así, como meses, ¿no? Meses, o Cancún y así. Entonces, trabajaba hacia afuera. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora se iba muchas veces porque no quería estar conmigo. No quería lidiar con... evadir eso. Pero Adriana siempre estaba ahí presente. Eso, no me arrepiento porque siempre estuve con mis hijas. O sea, nosotras hoy en día somos como un equipo así de las 3, como tres mosqueteras, ¿no? Así te iba a decir, las 3 mosqueteras. Las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas, ¿no? Y ahí empieza ese trabajo de que, ok, a ver, antes no podías hacer esto, ahora ya tienes la conciencia libre. Entonces ahí es otro punto y otra creencia que me quito. Del de ser mamá no te puede permitir tener tiempo para ti. Obviamente con todas estas terapias me fui dando cuenta y dije, ¿cómo voy a lograr el hacer ejercicio? Porque tenía otros sueños. Uh-huh. Yo veía amigas que hoy me inspiran, o sea, del TEC igual, del trabajo que hoy hacen Ironmans, triatlones, nacionales, internacionales, carreras, maratones, y yo quiero hacer eso. Y entonces cuando empecé eso dije, voy a hacerlo. Y la energía, por eso es tan importante que des espacio a cosas, quites cosas negativas para que atraigas esa parte positiva, ¿no? Y entonces empecé a correr. Y en un grupo de mis primos empecé a correr y así fue, fui empezando. Y los primos, ¿lo vas a hacer bien? Métete a un nutriólogo deportivo. Va. ¿Quieres hacer un triatlón? Hazlo bien. Cómprate una bici y esto. Y a partir de ese momento, o sea, yo dejé de preocuparme acerca del trabajo porque empecé a tener amor propio hacia mí y las cosas empezaron a fluir. O sea, ya estabas satisfecha con tu vida, güey. Ya estaba mejor, pero era porque le había dado ese espacio, ¿no? A entrar cosas nuevas, a soltar,
a soltar definitivamente, porque estaba muy enganchada de, no es que así es el matrimonio, no es que hay que aguantar, hay que apoyar y no. Perdón, ahí te voy a hacer, o sea, eso es lo importante, güey, tienes 37, o sea, nosotros cada vez que decimos, no, es que antes te maltrataban y te quedabas, pero chavas con educación, tienes maestría, güey, claro. Y sigue pasando, y eso es lo... Sí, son paradigmas sociales eso es que tienes que enfrentar y que justo se acaba en ti. O sea, sí me explico, o sea, tienes que ser consciente de que se acaba en ti, porque si no, además, pues tus hijas... Lo ven. Ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijas. Entonces, en un futuro, ellas, así es. Claro. Así fue con mi mamá y así es. Hoy no. Hoy las hijas tienen la gran lección de decir, pues mi mamá dijo hasta aquí. Exacto. Y yo no puedo, o sea, ¿con qué cara yo recaigo en un tema así si vi todo lo que hizo mi mamá? No, y viste que lo normal es, espérate, o sea, pausar. Sí, estaba enamoradísima, sí, pero pauso porque no me gusta y lo cambio. Sí. Y es mucho trabajo. O sea, porque deseos tenemos todos, tal vez todos deseamos correr. ¿Y quiénes corren? El 1%, güey. ¿Quién lo hace, no? Sí, ¿quién da el paso? O sea, es mucha chamba. Es incómodo. El nutriólogo, es incómodo. El nutriólogo, y me meto al grupo. Salirte de tu estado de confort. O sea, sí es que padre y la fe y la creencia, pero es hacer, güey. Sí. O sea, la mente ahí me empecé a enfocar mucho en libros, ¿no? Empecé a escuchar muchos podcasts, porque mientras yo cocinaba, yo podía sentarme y leer, porque ya tenía que después trabajar, ir por mis hijas, etcétera, etcétera. Entonces, podcast, ¿no? Empecé a nutrirme de esa forma. Entonces, si no tienen como el espacio de sentarte, ¿no? Agarrar un libro, agarrar el iPad, etcétera, ponte los audífonos y escucha podcast, porque hay entrevistas como ahorita lo que yo quiero hacer, conectar con alguien y decir sí se puede, influenciar, y lo he hecho muy localmente. Actualmente les digo, soy maestra de inglés y tengo un salón donde la mayoría de mis alumnos, o sea, un 85% son mujeres. Entonces, ¿hoy qué hago? Plan de vida. A ver, hoy inicia el año, ¿no? Vamos a hacer un plan de vida, chicas. A ver, ¿cómo te visualizas en 5 días así? Y empezamos. Y hacemos un vision board. Y les digo, o sea, y cuento mi historia localmente, ¿no? A ellas, a todas mis alumnas. De verdad que funciona. Tengo alumnas, ¿no? Y lo quiero mencionar, es una alumna que se llama Eva. La conocí cuando tenía 6 años. Ella me dice, teacher, o sea, tú me conociste con 1, 2, 3, ¿no? Hoy estudia aquí en la UD, la becada. Su familia tiene una tortería en Tlaxcala. Y entonces ella dijo, no, es que esas ideas limitantes. Y yo, no, Eva, siempre vas a poder, Eva. Eva, concéntrate en lo que quieres. Eva es esta. Y hoy la veo y me dice, teacher, tengo el nivel que necesito. Ya solo ahora voy a elegir francés o alemán. Y yo, o sea, esas son las historias que localmente a mí me súper motivan, ¿no? El actuar y tener ese amor propio y, como ya lo mencionaste, ser congruente. A partir después del amor propio, empecé a ser congruente. Y eso es muy importante, porque si yo hoy en día les digo a mis hijas, oye, estudia inglés, porque pues obviamente saben inglés porque pueden ver bien, ¿no? Sí, ¿no? Entonces empecé a estudiar francés, ¿no? Hija, haz deporte. Mamá hace deporte, ¿no? Claro. Sí, porque ¿con qué cara le dices que haga deporte si tú estás no haces en la deporte? tele? Ajá. Claro. Claro. Hija, lee un libro, ¿ok? ¿No? Lee. Hija, come bien, toma agua, duerme bien, ¿ok? Libera tu mente. Mamá lo hace. Entonces, esa parte ha traído muchas cosas positivas para mí. Y después de ser congruente, también empecé a esta parte de, ¿cómo se le dice? Decretar, ¿no? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero ya era porque ya había tenido un proceso hacia adentro. El proceso siempre es interno, o sea, el camino siempre es interno. Yo siempre pensaba... Todo está adentro, ¿no? El TEC me va a ayudar y me van a contratar y sí, la maestría. Y sí te contrataron, pero al final tú decidiste estar más con tus hijas y está perfecto. Pero sí, aún así rompiste esa barrera de, pues ya, si eres mamá, ya, güey, te tiraste la desgracia y solo cuidar a tus hijos. O sea, hiciste una academia para que aprendan inglés, que está en Tlaxcala. Está en Tlaxcala. ¿Cómo se llama? English for Everybody. Oh. Así. English for Everybody, así. ¡Qué bonito! A ver otra vez. English for Everybody. Inglés para todos, porque ahí es cuando yo dije, todo se puede hacer. ¿Y saben cuál es lo más padre de cuando ya empiezas un trabajo interno? Que empiezas a agradecer. Pasa pandemia, ¿no? Y pues yo no tenía alumnos.
O sea, realmente yo dije, ¿qué voy a hacer? Necesitaba medicamentos, necesitaba terapias, porque después de quitarle un arnés, pues necesitan terapias para volver. Ya tuvo un retraso de meses, o sea, al momento de que tenía que gatear, pues ya tenía que estar caminando, ¿no? Entonces, si no gatean los bebés, pues no caminan. Sí. Entonces tuvo que ir a terapias, etcétera. Entonces yo no tenía alumnos, era pandemia. ¿Y este güey no te daba dinero? No. Y yo, ¿por qué, no. Cobranza justa. Este güey ya en otro estado. Sí. ¿Ya separados? Estábamos separados, o sea, siempre hubo como esa parte de separación, pero por algo yo no tomaba esa decisión de irme. Ahora sí, ya ¿no? en serio. Exacto, o sea, de divorciarnos. Entonces, surge la idea de empezar a vender pasteles. Eso está padrísimo, porque yo decía, pues ¿cómo tienes que buscarle, ¿por dónde? ¿Cómo voy a comprar medicinas de 1,500 pesos, no? O sea, y luego las terapias que eran 10, pagarlas y etcétera. Entonces, por eso les digo que es bien importante agradecer. Y la gente confiaba en mí. No tenía un salón todavía, chicas. O sea, agarraba el espacio de mis papás en la sala, porque vivimos en el centro de Tlaxcala, como a 2 cuadras del centro. Y me decían, papás, ocupa ese espacio. Yo, va. Quitaba los sillones, su comedor, necesitaba solamente un espacio en blanco para agarrar mi proyector y ahí daba clases. Certificamos a 4 alumnos, o sea, nivel A2, B1, o sea, fue muy padre. Y de ahí salía. Y entonces yo dije, si no tengo un alumno, vendo un pastel, hago gelatina. Entonces el refri está lleno de gelatinas, ¿no? O sea, lleno de postres. De todo de postres, galletas. Empecé a vender en Navidad estas casitas para armar. Me salía con mi hermana, porque le decía a mi hermana, en ese momento le tocó, ella se graduó del Ibero y dijo, wow, ¿no? O sea, otra idea, ¿no? De que ya me gradué y ahora. Y yo, pues vente, vamos a hacer un negocio. Aplica lo de la administración de empresas y hagamos el negocio. Hicimos todo padrísimo, ¿no? Así empezamos a vender, nos compramos cosas, ya sea el horno, una KitchenAid y vendimos. Y gracias a eso dije, ahora, ¿cómo le voy a agradecer a la sociedad por haber confiado en mí? No manches, en Adri. mí, ¿no? ¿Cómo les voy a decir? Qué ¿no? bárbara que siempre tengas ese espacio de agradecimiento. O sea, Sí, ¿sabes? sí, o sea, sí, a pesar no de he todo. O pensado, sea, que wow. Gracias a la terapia. Sí, Eso claro, sí, eso claro. sí. Gracias a la terapia dije, voy a agradecer. Entonces dije, una beca. Porque yo siempre viví becada. O sea, cuando estudié en el TEC, yo tenía una beca. Mis papás les digo que eran docentes. Mi hermano igual estudió en el TEC. Y nos llevamos 2 años. Entonces yo siempre beca. Claro. Entonces dije, voy a becar alumnos. Vamos a hacer un programa de becas donde tengas buen promedio, pero tengas, como me lo hicieron a mí, ¿no? Un estudio socioeconómico. Entonces, eso empezó a ser. Y hoy en día hemos becado a muchos alumnos de escasos recursos, más mujeres que hombres. Eso me sigue impresionando, cómo las mujeres siempre estamos más Siempre somos presentes. más, sí, Digo, sí, existen sí. más mujeres en el mundo También, que hombres, ajá, pero cómo es que Pero las bueno, mujeres claro. siempre buscan esa parte también, ¿no? Sí somos más movidas, la verdad. Sí. Y esa parte de agradecimiento me dio, o sea, una alta vibración en mi vida. Empecé a vibrar alto. Hoy en día no sé si has escuchado mucho eso de ¿por qué vibramos, no? Así de, ay, vibras alto, neni, ¿no? ¿No? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Entonces, ese campo magnético que empecé a crear de cosas positivas, de agradecimiento, de no enfocarme, empecé a soltar. Sí, pues ya te enfocas en lo bueno y ya, o sea, cuando llegaba este güey, como ya tu atención no estaba centrada en él. Ya no. No, pues Ya ya no. tienes otras cosas que ahora sí te llenan y te satisfacen y Estuve centrada en mí. ya tu atención está en otras cosas. Sí, hice mi triatlón. Entonces Sí, yo, güey, vencer lo el lo miedo logró. de nadar en el mar fue impresionante. O sea, es como lo máximo que puedes hacer en esa parte de ser corredora. Corrí medio maratón, corrí en montañas, subí cerros y dije, tengo que hacer todo lo que decía, pero era esa energía que ya tenía, esa vibración alta que atraje, porque uno la atrae, siempre dicen, manifiesta y piensa que vas a hacer, vas a tener siempre alumnos y que van a llegar becados. No, realmente tienes que trabajarlo desde adentro y quitar toda esa parte, empezar a soltar, ¿no? Y así es el universo, así trabaja el universo. O sea, hoy en día lo leo mucho en los libros y en podcast y todo, y el universo es así, todo lo contrario. Dejas de vivir en urgencia, porque yo decía, ya que se cure mi hija, no, ya que lleguen más alumnos, por favor, es que necesito, por favor, no. Empiezas a dejar esa urgencia de vivir así y empiezas a vivir en paz. Y eso es lo más importante y es la idea que quiero transmitir con este podcast, que primero
hagas un trabajo interno, ¿no? Te pongas metas. Es difícil, es incómodo, la mente hay que educarla mucho, porque cuando yo salgo a entrenar, hay domingos en que yo quisiera estar dormida y nos salimos a las 4 de la mañana a entrenar en el frío. Cuando fui y escalé montañas, cerros, era en el frío, y vas así con las manos congeladas y tienes hambre, pero esa parte de decir, lo logré, y salir del mar es impresionante. O sea, salir del mar y decir, wow. O sea, yo el mar lo respetaba muchísimo. Yo iba de vacaciones y yo, y así. En la orillita. Sí. Entonces tú lo ves siempre en videos, ¿no? De la gente empieza, y das la vuelta y ves una boya, ya ves esa, y la gente te anima. Y entonces es ahí donde dices, wow, gracias, ¿no? Gracias por todo lo que puedes lograr, pero el camino siempre es hacia adentro. Siempre. ¿Sabías que solo el 1% de la población hace triatlones? Wow. Solo el 1%, güey. O sea, perteneces al 1%. No, y es que digo, o sea, y además, es una... siendo mamá, y, o sea, porque a veces dices, no, pues ya me casé, ya no pude, güey, porque como ya tengo hijos. Ajá, sí. No, nos o sea, justificamos aquí un chorro, está el ejemplo, güey, 2 hijos. Sola, sí, sin ningún apoyo, y todavía chambeando, güey. Está cañón. Y saben que es también muy importante tu círculo de apoyo. Claro. Cuando tú vives una depresión, primero es ir a terapia, o sea, y trabajar contigo. O sea, les digo, yo veo mis diarios y veo cosas súper profundas que yo en ese momento sentía y dije, wow. O sea, veo en retrospectiva de cómo me sentía tan triste, tan desconectada de mí, y hoy en día, cómo puedo transmitir esa parte de, hey, sí puedes, la vas a lograr, y la gente empieza a confiar en ti, pero es gracias a un círculo de apoyo, terapias, trabajo interno, ¿no? Y de eso ya te lleva a manifestar, que ahora está como muy de moda esa parte, y la ley de atracción, vivir con propósito, y cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, yo pensaba, ¿cuál es el propósito que yo tengo aquí en la vida? O sea, ¿A qué vine? ¿A qué vine? A sufrir. Si yo estudié tanto, si estudié en una muy buena escuela, mis papás cuántos se mataron por mandarme a esta escuela, y yo estando acá, o sea, yo no tenía un propósito, no vivía con un propósito. Y hoy en día me doy cuenta que todo esto que viví, el propósito que ahora tengo, y es en base a mi vocación como docente. ¡Qué fuerte! Que, aparte, ¿cómo la vida te lo puso, güey? Sí, yo aprendí a la fuerza, o sea, aprendí a la mala, dicen, ¿no? Aprendí así de, Adrián, es que así no es. Y no, es que yo sí así es. O sea, yo he sido muy egocentrista en algún punto de mi vida. Fui muy egocentrista, pero no lo haces consciente. Claro. Dañas a más personas, dañas a tu familia, dañas a amigos, pero no lo haces consciente. Y en esa parte de conectar contigo, te das cuenta que no lo haces sola. O sea, necesitas un círculo de personas que te apoyen. Y ese círculo de personas, pues siempre van a ser familia y amigos. Al momento de divorciarme, vivo muchas cosas muy fuertes, porque no fue un divorcio que fuera bonito, como el de, a ver, nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Amigable. Tuvo que ser muy fuerte, ¿no? Y en ese momento es cuando empiezas a ver que el círculo con el que te habías apoyado, algunos no estaban. Y en esa parte dices, ¿quién siempre va a estar? Tus papás. Mis papás han sido pieza pues es que es el amor incondicional. Pieza fundamental acerca de esto. O sea, el apoyo que ellos me han dado incondicionalmente, el apoyo de mis hermanos. Mi hermano al momento de ser mi coach y decirme, Adri, tú estudiaste esto, a ver, y él vive en Francia. O sea, él se daba el tiempo de invertir tiempo para mí. Claro. Y él me decía, yo invierto tiempo en ti, ¿porque tú crees que yo gano algo? Le digo, yo no. Él le va muy bien, realmente. Y me dice, ¿tú me pagas algo? No. Me dice, yo te apoyo porque si tú estás bien, yo estoy bien. Y eran las palabras más bonitas que en ese momento en la terapia yo tenía. O una llamada de mi hermana de, recuerda que siempre estoy para ti, recuerda que si necesitas hablarme en cualquier momento. Esas palabras que realmente son oro puro, hicieron que yo estuviera en este momento. Y eso es lo que quiero transmitir en este podcast. Que busques un propósito en tu vida. Va a ser incómodo, y si conectas con algo, que lo que ya te estoy diciendo, ¿no? Sepas que sí se puede, que busques ayuda en terapia. Eso es lo principal. Va a tomarte tiempo, soltar.
va a tomar mucho tiempo, vas a vivir momentos muy incómodos, pero finalmente el hecho de pasar todo esto me ha hecho muy resiliente, ¿no? No sé si han escuchado mucho acerca de un término que se llama kintsugi. ¿Lo han escuchado ahora? Lo leí en lo que nos mandaste y ya lo había visto, que me pareció maravilloso, no sabía cómo se llamaba, pero explícanos. Esa filosofía, porque actualmente es una filosofía que ya se aplica a la vida, es una técnica milenaria en Japón. En Japón si tienes una pottery, ¿cómo se llama? Cerámica, una cerámica, se rompe, entonces tú dices, pues ya, valió, ¿no? A tirarlo. Entonces lo que hacen esa técnica es que mezclan varias cositas, una de ellas el oro, y lo pegan. Entonces yo me sentía así, ¿no? Eso aplicas a la resiliencia porque me había roto, me rompí muchas veces. Yo trataba mucho de las apariencias, o sea, yo veía a mis amigas porque desde la universidad nos frecuentamos y ¿cómo está tu matrimonio? Oh, perfecto. Todo bien, perfecto, sí, maravilloso. ¿Cómo estás, Adi? No, pues que no tengo... O sea, eso lo haces consciente de tratar las apariencias, ¿no? De decir, todo está bien, pero en realidad Pero no. ¿sabes qué? Sí se ve. Sí, claro que se ve. O sea, eso no se puede esconder, güey. Sí. Sí, pero si tú no te abres Sí, claro. o sea, ¿me entiendes? O sea, porque si tú me dices cómo estás bien, todo bien, o sea, si yo no te doy chance claro. ¿no? Es difícil también tú poder ayudar, pues, o sea, aunque digas, pues no la veo bien, pero... Y aparte, ¿sabes qué? No lo haces, no te abres porque te juzga la gente. Sí. Claro. Eso es algo que también, el hecho de tu círculo que no te juzguen, ¿no? Que sea gente que realmente quiera ver que estés bien. Uh-huh. Entonces, una vez les digo del kintsugi, busqué un propósito, me rompí. Realmente me rompí muchas veces. Adriana, la que hoy ven en la cámara, no era así. La depresión no se ve. O sea, la depresión, yo podía verme ahorita arreglada, maquillada, siempre ando con saco porque, pues, les digo, me gusta mucho esa de la formalidad con mis alumnos, ¿no? Y la veías así, pero por dentro, tú le hubieras preguntado hace años, ¿eres feliz? No. O sea, yo misma me respondía, no. Mi propósito no sabía cuál era la vida. Vivía con esa mentalidad de, ¿y qué hago aquí? Y esa depresión fea donde dices, ¿y para qué es la vida? Como que estás en automático, ¿no? Uh-huh. Así es la vida. Sí. Ay, ¿A esto vinimos? ¿No? Y hoy en día digo, gracias a todo esto, tengo un propósito. Y mi propósito es esta historia, contarla, dignificar mis momentos y transmitirla a mis alumnas. Y casos que les cuento así, uno que les conté de mi alumna Eva, me hace sentir que ese es el propósito, esa es mi vocación. La vocación es un llamado, porque mucha gente dice, bueno, ya estudié esto, pero no me gusta mi trabajo. Uh-huh, uh-huh. Y a mí me encanta dar clases. O sea, puedo pasar clases días, horas, dándolas, y yo, ¿what? Ya se acabó. Feliz. ¿Cómo? Ya llegamos. Y al momento de hacerlo, he pasado no nada más de transmitir los conocimientos y ver que mis alumnos, pues ya se fue a trabajar al extranjero. O mis alumnas más grandes, oye, es que necesito ir a cuidar a mis nietos tiene un campamento, ¿no? Como adultos mayores. Sí, güey. Qué bonito. Pues porque es que sí, claro. Pues sí. En ese momento es como... Si ellos siguen tan ávidos de aprender, es impresionante. Sí, y lo logran. Yo creo que así como el resumen que tú quieres transmitir es, si yo pude, tú puedes. Uh-huh. Sí. ¿No? O sea, por más obscuridad que se vea y así, siempre hay gente y creo que, o sea, una cosa que con la que yo me quedo un poco es también, o sea, pide ayuda, güey. Sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, tienes siempre vas a tener ahí un grupo de personas que realmente te quieren y que realmente se preocupan por ti, y pues sí pide ayuda, güey, porque... Y que tu historia ayude a alguien más. Claro. Porque ese es el propósito de la filosofía de Kintsugi. Romperte, unirte e inspirar. Uh-huh. O sea, es eso. Como el hecho de decir lo que acabas de decir, ¿no? Sí pude, me costó, dolió, pero finalmente atraje y empiezas a manifestar. Es muy padre esa parte de la manifestación. No soy experta en esa parte, pero todos somos energía. Entonces yo di un salto cuántico en mi vida. O sea, imagínate si todos somos energía y las vibraciones altas, ¿cómo es tan importante de que yo vivía en la carencia? O sea, yo vibraba en cosas como el miedo, la ansiedad, la depresión, y la más alta vibración que podemos tener como personas es el agradecimiento. Y el agradecimiento trae abundancia.
Y la abundancia no nada más pensamos que es una riqueza material económica. No, No, o sea, no plenitud, es decir, es ¿no? plenitud, es tener una vocación, un llamado y disfrutarlo, ser pleno y Porque vivir como hay gente que- en paz. Sí. Eso sería como lo principal, vivir Ay, en qué paz. bonito. O sea, sí se puede vivir en paz, people. Todas aceleradas. Sí. No tienes que estar todo el tiempo. Ay, tú que ya leíste un chorro y así, recomiéndanos podcasts libros. y libros que dices son imperdibles, o sea, no los pueden dejar de ver, leer y así. Sí. Échale. Miren, los podcasts que yo escucho mucho y que me ayudaron a conectar con toda esta información fue uno que se llama Lo que se llama Se Cuida. Okay. Es una psicóloga y ella se super presenta al inicio. Y yo ahí, si me escuchan este podcast, realmente me ayudaste mucho. Mamá igual de niñas, así, entonces conecté. Era como ir a terapia y cuando no podía, conectaba con ella yo un podcast, ¿no? Podcast. Ella, en Lo que se llama Se Cuida. Otro, escuché mucho el de sinergéticos también. Sí, sinergéticos. Muchas sinergéticos, ese no lo con he Jorge escuchado. Cerratos. O sea, tiene casos como estos que me inspiraron a decir toda esta parte de la historia, porque yo escuchaba muchas historias así como la mía. Obviamente ya sabes, empresarios y así, pero dije, bueno, hay que conectar con alguien porque lo mismo que pasó con esa persona hizo clic conmigo. Claro. Y entonces, Tú nunca cuando sabes. lo platicamos tú, yo le dije, yo también quiero hacer algo así bonito, agradecer a todas las personas que han confiado en mí. Y otro libro también súper importante, lo de Hábitos Atómicos. Ay, Ese es güey, güey. joya. Es un básico. Joya. Sí. Ese libro, sí, para la vida. Sí, Para la vida. Sí, y además práctico, chiquito, gratis, un chorro de audiolibros, Sí. es como con el que te enganchan. Justo. Sí, Todos yo de hecho deberían ese lo de escuché. escucharlo. O sea, lo escuché. Sí, creo que dura 2 horas el audiolibro. Bonito, güey. Sí. Libro. Y sí, es como, sí te cambia. Como te cambia mucho la dinámica. pequeñas cositas Exacto. cambian tu vida exacto, muchísimo, exacto. ¿no? Sí, porque de repente eso te pasa, ¿no? Sobre todo cuando Claro. estás tan abrumado, Ajá. tan que quieres el cambio gigante, Ajá. ¿no? O sea, y entonces no, bueno, y ahorita, o sea, a mí me pasó un poco ahorita que estuve una enfermedad, está en el hospital, y entonces sí decía, tengo que salir, tengo que hacer, ¿no? Y no, güey, o sea, es de a poquito, Y de ¿no? la noche Y a la ahí- y mañana ahí le queremos vas, ya ahí le vas, amanecer sí. mañana increíble. Y es como, Exacto, no se chiquita, puede. Sí. No, así no es la vida. Pero Eso lo aprendí mucho en el ejercicio. Sí. No, yo quería correr 5 o 10 y luego ahorita me estoy preparando para un maratón y digo, así de, todo es un proceso. Créanme Claro. que todo es un proceso. Pues la vida misma, güey. La vida misma es el proceso y entonces vivimos tan en el tema de, no, bueno, cuando tenga esto, cuando tenga el otro, y no estamos dándonos cuenta de que, pues, Ahorita. el ahorita, güey, este es el proceso y ¿por qué no disfrutas el proceso, no? Sí, de que para llegar a algún lado tienes que hacer, por ejemplo, así de esas revelaciones que tuve, fue para cocinar, ¿no? O sea, para cenar algo delicioso lleva una preparación. Claro. Y que hierve esto, corta tal, pues así es todo en la vida, güey, Sí. ¿no? Quiero tener dinero, pues no solamente es el proceso. Sí, Quiero sí. correr, es el proceso. Sí. Ujú. Sí. Yo si quisiera resumir todo eso, diría eso. Amor propio, Ujú. ¿no? A partir del amor propio generas energía, vibraciones altas, tu campo magnético se abre, atraes abundancia a la vida. Y una vez que llegas a la abundancia, llegas a la plenitud. Y de la plenitud, la paz. Y entonces soltar es muy importante. Y dejar de controlar todo, ¿no? Entonces la terapia te Atención. ayuda a entender todo eso. La gente tiene mucho el estigma de, es que en la terapia no te ayudan. La terapia es para gente que no necesita. Todos necesitamos terapia. Todos. Todos. Todos, güey. Sí. Porque nunca te cuestionas, nunca dices estoy mal. O sea, siempre es tu versión de, es que este güey me hizo, es que ella me No, hizo. y el es simple que... hecho de hablarlo. Sí. Hablarlo con alguien más. Y claro que Un es profesional. chamba tuya. Sí. O sea, el terapeuta no te va a decir, güey, a ver, tienes que hacer esto, esto y esto y tu vida se va a solucionar. Al final siempre tú mismo te vas dando cuenta de qué es lo que tienes Es que hacer y eso. en qué le estás cagando, ¿no? Es eso. Pero pues si no lo haces, güey. Cuando lo hablas, una cosa es estar rumiándolo todo el tiempo. Ajá. Y ya cuando lo sueltas con palabras, tú Sí. solita te cachas y dices, ¡ah! Y a veces es, fuck, si era yo, güey. Sí, sí era yo el problema. ¿Qué creen, amigos? Siempre fui yo. Sí. Siempre fui Y yo. escríbanlo. Escribir todo Ah, eso. El journaling. Gillian Journal, porque realmente es impresionante cómo yo lo hago desde que empecé las terapias y lo leo. Justo ayer lo estaba haciendo porque para darlo, ¿no? Y decir,
hablar con el ejemplo, dije, wow, no, todo esto que tenía hoy, ¿dónde quería llegar? Y algo que también he aprendido, no puedo hacer todo al mismo tiempo. No lo puedo hacerlo por partes. Y me quité la ansiedad. Y la culpa, güey. Me la quité. No lo puedo hacer porque como mamá siempre está bien, ve por las hijas, Supuesto, cuídate, güey. duerme. Y yo no puedo hacer todo al mismo tiempo y me quité esa idea limitante. A partir de que me la quito, empecé a soltar. Y empecé a dividirlo y organizarlo. Eso le digo mucho a mis alumnas porque tengo muchas alumnas universitarias y sé organizada. Sé muy organizada. Anota todo. Y anota tus pensamientos porque cuando lo haces... lo quitas de la mente, lo dejas de rumiar, lo plasmas en algo y lo puedes empezar a medir. Claro. Y después de eso, la otra idea que también quiero decir es que, aparte de esto del amor propio, que la parte del trabajo constante, no ser disciplinado, dices, ¡ay, qué fácil! Y es bien difícil. Sí. La mente hay que educarla mucho para pararse, mucho para hacerlo. Piensas que dices, voy a empezar a correr y, ¡ay, me compro esto! No, es difícil. Y la mente es floja. Eso también lo aprendí apenas. Sí, claro. O sea, apenas les digo 3 años atrás, Sí. ¿no? Que la mente, yo decía, ¿cómo vas a hacer esto? La mente hay que educarla. Hay que leer, ¿no? Hay que estar al aire libre para dar espacios para esto, ¿ok? Y todo esto me lleva a decir, no estoy donde quiero estar todavía porque me falta mucho. O sea, ahorita quiero correr mi maratón, ¿no? Mi primer maratón lo quiero hacer aquí en la Ciudad de México, quiero correr internacionalmente también maratones, quiero hacer un Ironman, o sea, me puedo pensar, y la vida es tan bonita cuando ya no tienes esas cosas negativas en tu vida, que te la quieres comer, o sea, te la quieres comer, ¿no? Y hoy hago taekwondo, hoy corro, sí, o sea, hago pasteles y digo, wow, ¿cuánto tiempo perdí? Entonces te inyectas energía en ti y quieres llegar a más. Pero dices, ok, Adi, no vivas en ansiedad, espérate un momento. Y haces una fórmula para estar bien. Hoy mi fórmula para estar bien es hacer ejercicio, dormir bien, comer bien, abrazos y besos de mis hijas, hablar con mis alumnos, porque mis alumnos también son una bendición. Y a partir de eso, llega un momento donde estoy muy estresada y yo agarro mi fórmula. A ver, ¿qué te falta hacer hoy? ¿Ya comiste bien? ¿Ya dormiste? ¿Ya hablaste con tus hijas? O sea, y todo empieza a ser como un checklist, checklist. Entonces, ser muy ordenada es muy importante para lograr muchas cosas. Eso es el orden. De hecho, en el TEC, ¿te acuerdas que la gente que reprobaba, no les decían, vas a repetir la materia luego? O sea, los mandaban a un curso, ¿no? Donde les enseñaban a organizar su tiempo. Imagínate. Y pagabas. Yo nunca reprobé. Cálmate. Tampoco reprobé, tampoco por las becas, pero no reprobamos, ¿verdad? Pero tenía muchos amigos que me decían, es que me metieron en un curso de cómo administrar el tiempo. Imagínate, es tan importante eso. Sí, claro. Entonces, las dos ideas serían eso. No puedes hacer todo al mismo tiempo. ¿No? Estoy feliz con eso. Y segundo, me abriste la... una vez que empieces a sentir ese despertar, estás donde debes de estar y todo va a fluir para llegar a donde estás. Cada día vas a estar más cerca de donde quieres llegar. O sea, hoy te puedo decir, todavía no estoy donde yo quiero estar. O sea, no me siento... Pero estás en el proceso y estás contenta. Y estoy contenta. Y ya sabes hacia dónde vas. Exacto. Oye, ¿cuántos alumnos tienes ahorita? Pues si hacemos cuentas de los alumnos que estoy en las mañanas y todo, no sé, gracias a Dios, yo creo que más de 1,000, sí. ¿Qué? O sea, entre la primaria. Cuando en pandemia sufrías con los 4, ¿no? Sí. O sea, pero ves, o sea, sí, güey. Sí. Y lo que está padre, o sea, es como, güey, o sea, es maestra de inglés. Sí. De inglés, güey, pero es como, no, a ver, y la visión, y entonces... Pero aparte de inglés, de cierta forma como más de negocios. ¿Sabes qué? Es que trato de inyectar las dos cosas en la vida de mis estudiantes. A ver, y esa es la diferencia de English for Everybody. Ese es nuestro factor diferenciador, que son clases personalizadas, que haces conexiones. O sea, una cosa es tocar la mente de la gente y decir, a ver, verbo to be, ya lo aplicas. Pero otra cosa es decirle a mis alumnos, ¿y qué vas a poder hacer con el inglés? Entonces ahí puedo transmitirlo. Es súper integral. Güey. Es algo integral. Es no integral. Los estás viendo como numeritos Una que matrícula. llegan. Exacto. No. Estás viendo al individuo y tratas también de hacerlo integral. No es como el médico que ve tu oreja nomás. Es como, soy toda una personita, ¿no? Exacto. Hacemos scan, los fines de año siempre hacemos el enagrama. Qué bonito, El enagrama es güey. como que saber tu personalidad.
de cada uno de mis alumnos y decir, a ver, es más visual, él es más energético, y entonces en base a eso ya creo como toda la parte de cómo enseñarles el inglés y con la experiencia que viví como de los intercambios, de trabajar en el extranjero, les digo, todo esto puedes hacer. Yo lo hice con becas. Y lo puedes hacer así y los vamos guiando. O sea, es lo padre que, como dices tú, no le vemos signo de números. O sea, esa es la consecuencia de... Claro. Yo me acuerdo que quería llegar a mi peso ideal y yo, haz ese ejercicio. Pero el tener tu peso ideal es la consecuencia de pararte todas las mañanas, comer bien. Sí. Y eso ya es como el plus. Y ellos como plus, pues obviamente es mi ganancia económica. Pero mi ganancia... de abundancia. Todo lo que te dan. Todo lo que me dan. Realmente me inyectan su energía y siempre es, teacher, ¿cómo estás? Ay, qué bonita, teacher, te agradezco que sea. Entonces, todas esas palabras de que me digan, me fue muy bien el examen, o la persona que les digo que se fue de 70 años a trabajar, o sea, y que se fue a cuidar a sus nietos, o sea, y lo logró, y me dice, yo ya echaba chisme, y yo, wow. ¿No? Eso es lo bonito de encontrar tu vocación. Claro. Sí, porque lo haces porque te gusta, te apasiona, no llegas y dices, ay, qué hueva, ya voy a dar 2 clases. Sí, no, claro, ahora me tocan los speech. Y, por ejemplo, yo veo que suben estados de WhatsApp, y hasta yo, que sí sé inglés, digo, güey, qué interesante, qué chingón, porque es de juego en the court que subiste hace poquito de la cancha o sea, yo decía, qué padre, aunque ya sé inglés, aunque no quiero aprender, genuinamente te interesa, porque como porque conectas, güey. Sí. Conectar, sí. Exactamente. Oye, ¿y ¿es solo en Tlaxcala? ¿No das como sí, virtual? No, todo es virtual, fíjense. Pues para los de la República. Sí, claro. A ver, sí, porque nos ven en todos lados. Obvio, pero por supuesto. No, sí es cierto, sí nos ven. No, a ver, ¿cómo te buscan? Búsquenos así, englishforeverybody.tlax, todas las redes sociales, o sea, en Google, estamos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, ¿no? Así estamos. Y sí, se puede. No, ¿cuál es el número del WhatsApp? 222 42 46 645. O sea, si estaban ahí como que quiero aprender inglés, pero y no lo habían hecho... Y no importa que tu edad. No importa la edad. Mi alumna más grande tiene 77 años. Mi vida. Y el más chiquito 5 años, o sea, a partir de que ya sepan leer y escribir, mira, ya puedes aprender el idioma. Y lo hacemos con otra técnica, ¿sale? O sea, yo estoy certificada por la Universidad de Cambridge y la universidad, mira, por más de 100 años ha estudiado el cómo enseñar el idioma. Claro. O sea, es una eminencia a nivel internacional. Y aparte de eso, pues también plataformas, todo es en línea. He tenido alumnos, el más lejos estaría en Estados Unidos, ¿no? Ya sabes, todo ha sido por mucha recomendación, ¿no? Y en Estados Unidos tengo otro alumno que está en Guanajuato, otro que está en, ¿cómo se llama? Chiapas. Entonces, diferente, pero así la gente te va recomendando, ¿sabes? Qué padre. Entonces, hoy en línea todo está muy padre. O sea, lo bonito de la pandemia, yo diría, es que confiamos a ocupar en línea. Es verdad. Eso es. Entonces, funciona muy bien. Bueno, oiga, pues muchas gracias. Gracias por venir, por compartir su historia. Síganla. Suscríbanse, compartan. Gracias por pedir que regresáramos. No, y gracias, Adi, lo disfruté muchísimo escucharte. Qué bonito, padrísimo, qué bonita ¿verdad? historia. Qué bueno, me encanta. Espero conectar con alguien. Seguro sí. Oye, ahí te llegarán WhatsApp. Ajá. Ojalá. Te iba a decir, bueno, del tuyo, pero no con el de English. Sí, con ¿Está el bien de este? Sí, English. Gracias. Nos vemos prontito. Bye. Goodbye.